días, Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Pues le damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en este lugar, en esta casa de vida. Verdades bíblicas, una vez más, casa de Jesús, está aquí una vez más con ustedes, escudriñando la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros podamos alcanzar sabiduría y claramente poner esto por obra para llegar a nuestra rehabilitación, nuestra recuperación. Verdades bíblicas se encarga de enseñar la palabra de Dios sin mentira, porque ya hemos estado muchos siglos en el engaño y es necesario que la gente aprenda a vivir a través de la Biblia, la Escritura, para que, como dice la frase del mundo, no de la Biblia, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Por eso es importante que usted tenga su libro, porque ahí no se le va a engañar para nada. Es importante que lo veamos. El tema de esta mañana me lo han pedido mucho y es esencial que lo meditemos, lo analicemos a profundidad con la palabra de Dios. ¿Verdad? Me preguntan, oiga hermano, entonces, ¿por qué las recaídas? ¿Por qué las recaídas? ¿Por qué la gente fracasa en las recaídas? Y mucha gente les he preguntado yo a los que ya conozco y regresan otra vez. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? Es que no me agarré de Cristo, hermano, no me agarré de Dios. Pues nunca lo hiciste. Nunca lo hiciste, ¿cómo quieres? ¿No recae? ¿No regresa? Entonces es importante que para dejar el alcohol, la droga, el cigarro, la masturbación, el tatuaje, porque la Biblia no enseña eso. De ahí merito que tenemos que entender esto. El diablo es el opositor, el enemigo, y va a ser lo contrario de lo que Dios nos enseña. Por eso necesitamos prepararnos, instruirnos en la palabra de Dios para quitar toda enseñanza diabólica, toda situación terrible. Les estaba mencionando, no sé si lo hice aquí, pero ahora días atrás, en lo que nos lo vamos a ver tantito también, a ver si se puede en el video, es lo que pasó en el carnaval de Brasil. Oiga hermano, ¿y qué significa carnaval? Carne a Baal, al demonio, pues. Y la carne son las personas vivientes, como te dijera, como los mutantes, ¿es cómo se llaman? Los zombies. Así son. Entonces, en este carnaval en Brasil, estaban jalando en representación a un Cristo, una persona que por la figura pues de Jesús, así como lo ve aquí en el cuadrito de arriba, y lo iban jalando demonios, vestidos de diablos y todo, lo iban jalando, riéndose y que quién sabe qué. Más tarde llegaron unas lluvias de arenas que mataron muchísima gente. Nomás para que usted vea cómo está la cosa. Y me dice otro amigo el día de ayer, oye Rafa, pero ¿cómo es posible que Dios no es un Dios de amor? ¿Cómo mata a la gente? Y ya se lo tuve que explicar. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de disciplina y orden. Porque lo que va a detestar el Señor, como lo hizo con el diablo, es que la desobediencia, porque el diablo lo que hizo fue eso, introducir el pecado, acuérdese usted, y Romanos 6:23 lo dice muy claramente, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, la consecuencia de la muerte. Entonces no va a permitir Dios que el diablo se burle de él. Nosotros ahorita estamos buscando, usted y yo, la palabra de Dios para que nos eduquemos correctamente y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está. Por si no lo has hecho, es que mi amigo, no te has metido bien con Dios. No has aprendido
te dice, fuma. No te va a decir la Biblia que te drogues. ¿Cómo digo yo? Pues en qué película. No te dice que te tatúes, que agarres el chema. La Biblia no te dice eso, mi amigo. No. Entonces te lo dice el diablo. El diablo sí te introduce todo ese tipo de prácticas. Ay, 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 ¿qué? Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo reprende esto y les dice a los judíos, a los fariseos, porque siempre estuvieron en contra de él, acechándole para agarrarlo en algún error. Y el Señor Jesucristo se lo dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque las cosas que el diablo hace, o las cosas que ustedes hacen, el diablo las enseña. Ahí está. De modo que vamos a ver el por qué las recaídas, por qué no podemos estar bien. Lo vamos a ver con la palabra de Dios. Y nada más, dijimos que la cita bíblica está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está, los deseos de la carne donde gobierna el diablo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Ahora se voltean para acá. Nos quiere decir, compañeros, quiere decir que si seguimos en ese camino, en esos caminos donde el diablo es el papá, digámoslo así, porque este es el que gobierna los deseos de la carne. Y lo dijimos en un video anterior. El ser humano normal, debido al pecado de Adán y Eva, se retiró la humanidad de Dios. El ser humano fue constituido espíritu, alma y cuerpo. Pero al no obedecer el ser humano a Dios, quiere decir que el espíritu humano interno está muerto. ¿Qué me quiere decir, hermano? Que si tú no obedeces a Dios, es que
encuentra el diablo? En el alma. Hermano, ¿y qué es el alma? Pues es donde se encuentran las decisiones que tú tomas, los pensamientos. Pero también es allí donde el diablo fácilmente te puede atacar. No se duerman para que no olviden lo que estamos hablando. Entonces el diablo es allí donde ataca, en el alma. Ya lo viste tú. Entonces el apóstol Pablo nos está sugiriendo, nos está explicando que nosotros estemos fortalecidos, que tratemos de levantar el espíritu para que podamos estar fuertes y poder repeler las artimañas del diablo. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos el espíritu? Vamos a fracasar. Y él nos lo explica, el apóstol Pablo aquí. Dice, porque los deseos de la carne están en contra de los deseos del espíritu. ¿Y estos qué? Chocan, se oponen entre sí. Va a haber una pelea, va a haber una lucha. Y mi amigo, eso es lo que va a pasar en la parte interna tuya. ¿Quién va a ganar allí? El alma que te está pidiendo, quiero cigarro, quiero cigarro, quiero cigarro, quiero alcohol. ¿Quién va a ganar? O Dios que te está llamando para que, hijo, sé fuerte, vence, esfuérzate, sé valiente, lucha. La pregunta sería, ¿quién va a ganar aquí? Pues va a ganar, querido amigo, el que tú alimentes más. Así de sencillo. Va a ganar el que tú decidas. Ahora sí que la decisión es de usted. Y usted ya vio, digamos, el camino que lleva a los deseos de la carne. Sus características ya la vio. Borracheras, orgías, adoración a la muerte, el cigarro, el tatuaje, todo eso, etcétera, etcétera. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Entonces piénsele bien, porque si tú no te agarras a Dios, si tú no aprendes su palabra, si tú no te disciplinas, siempre vas a estar en las garras del diablo. Ay, 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 sí, Señor. Romanos 6:23 lo dice. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la cita siguiente, Romanos también dice: el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Siempre el diablo te va a traer como títere. Te va a decir, mira, mi amigo, aquí te curó todo. Ay, sí, dame, Señor. Ahí está. Es por eso que las recaídas. ¿Y por qué, hermano, llegan las recaídas? Sencillamente porque tú no te fortaleciste en el espíritu, no estudiaste la palabra de Dios, no sabes lo que significa orar, nunca lo has hecho, mucho menos que ayunar. Esas son las consecuencias de por qué el fracaso de los que no pueden recuperarse en el alcohol, en la droga, etcétera, etcétera. Al no tener el espíritu despierto, al no tener el conocimiento de Dios, no tienen las armas suficientes para poder defenderse de las artimañas del diablo. Es decir, no que pelees con él, no que te agarres a patadas con él, no. Simplemente a que fortalezcas tu espíritu y tú puedas guerrear, pero en el espíritu. Que fortalezca tu espíritu, que bajes el pecado hasta el fracaso. Y que Dios, por eso, en el tema siguiente, o en el libro siguiente, nos habla de la armadura de Dios. Tú sabes que la armadura es ¿qué? Una protección. Y esa protección es a través de la oración.
ayuno. Es una capacidad de defensa para que cuando llegue la tentación del diablo, tú tengas como rebatirla. Pero si no, es que tienes débil entonces el alma y es donde gobierna fácilmente el diablo sobre la vida. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues el apóstol Pablo nos menciona de la capacidad que debemos de tener para aceptar a Cristo, leer su palabra, entregar a Dios nuestra vida, llevar ese proceso que usted tiene que llevar aquí, en el conocimiento verdadero, cada quien, nada de que le copeo al compañero de lado, no. La salvación es personal y también la rehabilitación es personal. Por eso yo le decía a usted, hermano, no viene usted a ¿cómo se viene? No viene de paseo. Este no es un hotel 5 estrellas. Vienes a tratar un problema serio de adicción. No vienes a hacer cuatachos aquí, no. Trabaja sobre eso. Es lo que siempre les digo a los nuevos, oiga, ¿por qué entraste aquí? Los quiero rehabilitar. ¿De veras? Porque así dicen. Y no le echan pues ganas. Y claro que hay muchos problemas dentro de tu persona. Y ahí está la lucha entre la posesión del diablo con las ataduras que llevas, las puertas que tú le abriste al diablo, y que por lo cual él tiene derecho legal sobre ti. Hasta el punto de Juan 10:10. El diablo vino para está, que te quede claro, y lo debes de saber porque es una advertencia. No es que yo te condene o es que no, es una advertencia. El diablo vino a matarte y te aventó la red para que cayeras, alcohol o droga, o etcétera, etcétera. Y si le sigues, es como me dice un amigo, oiga, fíjese que aquel amigo ahorita ya tiene cirrosis con un primo. ¿Por qué le dio cirrosis? Porque siempre estuvo tome y tome. Nunca le paró. Le regalé una Biblia y la ignoró. El diablo llegó al momento a matarlo ya. La pregunta es, ¿quieres eso para ti? Piénsale. Porque la paga del pecado es la muerte. Y yo abiertamente en el espíritu, porque yo estuve igual que tú en la misma silla, pero bendito Dios, hice lo correcto, obedecí al Señor. Y yo prácticamente lo veo ya de una manera ya más visible y veo y digo, a ver, ah caray, pero si aquí bien clarito dice, ¿por qué no ven los muchachos esto? Porque no tienen el espíritu. Viven en los deseos de la carne. Pero discúlpeme, o perdona ya las gentes, discúlpeme. Pero yo realmente veo y digo, ay, estúpidamente esto, solamente una gente que esté dormida, digo, perdón. Pero aquí la cajetilla de cigarro dice, este producto es nocivo para la salud, produce cáncer. Produce cáncer. ¿Por qué no entendemos? Hazte la pregunta. Hágase la pregunta. ¿Por qué no entendemos? Estamos atados al diablo. Alégame, dime lo contrario. Y por eso con el respeto, yo digo estúpidamente, porque ¿dónde vas a creer que voy a estar gastando 50 pesos por tragarme cochino uno y que me maten, hermano? Sé qué película, ¿qué? No, yo ahorita con esos 50 baros me voy a comprar un pollito rostizado, con frijolitos, sus chilitos en vinagre, mira, tortillitas recién hechecitas de comal. Óigame, le voy a dar un mejor uso a esos 50. ¿Dónde vas a creer que voy a comprar esa tabulada? Con perdón, discúlpeme allá afuera, me da coraje. ¿Dónde voy a comprar yo y hacer cliente aquí del cigarrillo?
Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos ¿qué? Por el Espíritu. Andemos pues por el Espíritu. Ahí está. Entonces, señores, ¿cómo? Llevando un estudio serio para aquellos que de veras quieren a Dios y quieren la ayuda de Dios. Hermano Rafa, ¿qué tengo que hacer? Llevando un estudio serio aquí, llevando un discipulado aquí, espiritualmente correcto a través de la Escritura. Allá afuera te tienes que llenar de lo que acabamos de escuchar. El amor a la familia, al prójimo, el amor a los demás. El gozo, no la apatía, la cara de limón. El gozo, la alegría de agarrar las ganas de vivir, de ser alguien en la vida. La paz en el corazón. Esos son los frutos que Dios nos da para llenarnos día a día nuestro vivir allá afuera y que el diablo no te pueda otra vez agarrar. Rapita, mira, hijo, apártate, diablo, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Órale! ¡Sáquele! Pero cuando hacemos eso, mi estimado, si no estás preparado, vas a caer, vas a fracasar. Y por eso las recaídas, porque no te llenaste de los frutos del Espíritu que Dios nos da. La fe, la mansedumbre, el amor, la templanza, el dominio propio, el gozo, el amor a los demás, a nosotros mismos, amarnos y cuidarnos a nosotros mismos en vez de matarnos. A ver, échale la pensada. Por eso la gente recae y recae. Porque siguen ¿qué? Esclavos del diablo. Sencillamente es así, no nos preparamos. Nos dormimos, nos da sueño y ¿qué? No queremos aprender. No, señores. Hebreos 9:27. Por eso hay que prepararse bien, porque si no, el diablo lo va a engañar hasta su propia destrucción. Hermano, ¿qué dice esa cita? Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y si tú no te preparaste, no es amenaza, es advertencia. Si tú no te preparaste en los caminos de Dios, hiciste su voluntad, las consecuencias van a ser terribles, mi amigo. Y él lo dice otra vez, lo voy a recalcar, Juan 10:10, el diablo vino para matar, matar y destruir. Y dice el Señor Jesús en el texto siguiente: mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. De modo que, ¿qué quieres tú? Y lo voy a hacer así sin mencionar a nadie. Pero por ejemplo, yo voy a decir, señores, ¿quién quiere vida eterna? Bueno, pues supongamos que fueron 40 la mayoría. Ah, caray. Entonces, si la mayoría quiere vida eterna, ajustense, obedezcan a las cosas de Dios. Sencillamente es así. Como es el servidor. Yo me tuve que apartar de los caminos del diablo para poder merecer la vida eterna. Y no me muerdo la lengua, mi estimado. Pues yo sí quiero la vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer? Apartarme de todas las acechanzas del diablo. Ahí está. Entonces, por lo siguiente, si tú quieres en realidad tener vida eterna, corregir tu vida, dejar el pecado, porque te está trayendo malos, te trae problemas a tu vida, con tu familia, con tu esposa, tus hijos. Piénsale tantito qué camino has llevado.
vida que llevabas allá afuera era buena? No. ¿Era de satisfacción? No. ¿Te traía gozo a tu familia y a ti? No. Pues ¿para qué le sigues? ¿Para qué le sigues? Abre la cabeza para que analices eso. ¿Para qué le sigues en ese camino que te va a traer la muerte? Y por ende, mi amigo, si no te pones tú los huevos en el infierno, ay, 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 ¿qué? Así lo dice la Escritura, mi estimado. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Apocalipsis 20:15. Por eso necesitas pues prepararte las cosas de Dios. Para poder dejar el pecado, para poder tú que puedas vivir bien en obediencia a Dios, tienes que apartarte de las características que ya mencionamos de los deseos del alma. Todo lo que son la fornicación, la inmundicia, todo eso, enterrarlo. Por eso dice la Escritura, a ver, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la clave. Entonces, para no recaer, cuando yo salga de aquí, debo de buscar un lugar donde se me siga enseñando la sana doctrina. Tienes que buscar una iglesia en sana doctrina, que estés viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No sobre mentiras, que te lo digo antes de la entrada al video. No sobre mentiras que fueron lo que trajeron los españoles aquí. Porque simple y sencillamente una persona que vive en religión, pues como la gran mayoría, va a dar un mal testimonio y sobre todo no tiene conocimiento. Ahí está. Yo lo digo por mí. Porque sí me decía muy católico, pero viviendo en el pecado. Y hay quienes a manera de debate dicen, ay Rafa, pero es que tú no conocías bien la Biblia y acá se te pudiera haber enseñado. No, señor. ¿Por qué? Porque la doctrina de la religión tradicional católica tiene muchísimos errores fuera de las Escrituras. Y ellos me van a enseñar una doctrina que ya la tienen organizada, donde se va a contrapuntear con las enseñanzas espirituales. Así de sencillo. ¿Y dónde se ve la mejor prueba? Nuestro testimonio. Porque yo lo he, ¿cómo se llama? Reducido a esto. Una persona que se dice cristiana tiene que demostrar con sus hechos. Y bien lo dice Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder bautizarme necesito yo primero creer, y yo necesito primero instruirme las Escrituras para ser salvo, para saber ser hijo de Dios. Yo tengo que obedecer a Dios para poder llegar a tener vida eterna. Así que si